Buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos con uno de los libros más encantadores que tiene la Biblia, uno de los libros más extraordinarios que tiene la palabra de Dios. Hablamos del libro del Eclesiastés, conocido también en hebreo como el libro de Coelet, conocido como el libro del predicador. El día de hoy haremos una muy breve introducción a este libro encantador, fascinante de la palabra de Dios, para conocer sobre qué vamos a reflexionar y a movernos en nuestras próximas reuniones. Bienvenidos. Amado Padre Celestial, a tu trono de misericordia nos allegamos en este día, tiempo, hora y lugar, Señor. Clamando para que tu Santo Espíritu more en nosotros y abuse nuestros sentidos espirituales, y nos permita escudriñar tu palabra, conocer y crecer en pos de ella. Graba, Señor, tus designios y tu palabra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Permítenos, Señor, tener claridad. Danos sabiduría que viene de lo alto. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos. Padre, ante ti nos presentamos para clamar por la sabiduría que viene de lo alto, para que nos des dominio propio, para que nos guíes en nuestro caminar. En tus santas manos colocamos este tiempo, este ministerio, este estudio que iniciamos hoy. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Les decía que el libro de Eclesiastés o el libro de Coelet, el libro del predicador, es un texto que pareciera hecho por un sabio con el fin de dar elementos para el buen vivir. Elementos que básicamente se concentran en dos aspectos. El libro del Eclesiastés está orientado básicamente a exaltar la vanidad del ser humano, el vacío que hay en la vanidad del ser humano y cimenta ese vacío en el segundo aspecto, que es básicamente el temor reverente a Dios. Fundamentado en estos dos elementos, la vanidad del hombre y el temor reverente a Dios, se desarrolla todo el libro de Eclesiastés o el libro de Coelet. ¿Quién fue el autor de este texto? ¿De dónde sale este texto? Hay varias pistas que nos llevan a tener indicios de quién pudo ser el autor de este libro. Se refiere a sí mismo como el maestro, pero no define quién es. Ah, pues el maestro. Bueno, sí, muy claro, ¿no? El maestro, pero ¿quién es el maestro? Claro, el maestro. Entonces, ¿no? Eh, Hay allí otra cita en el versículo 1 del capítulo 1 que habla de que fue el hijo de David. No, pero es que David tuvo varios hijos. Y por su comportamiento, su naturaleza, su forma de expresión, esto no reduce las posibilidades a dos hijos de David. O fue Salomón o fue Roboam. Más adelante, en el mismo capítulo 1 dice que aquel que fue rey de Jerusalén, ahí sí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque entre Roboam y Salomón, solo uno de ellos fue rey de Jerusalén.
y ese fue Salomón. Luego, así las cosas, queda claro y establecido de que el autor del libro de Eclesiastés fue Salomón. Ahora bien, es una visión de un Salomón diferente, es un Salomón distinto al, al Salomón que participó en los salmos, es un Salomón diferente al Salomón de otros textos, es un Salomón diferente al de los proverbios. ¿Por qué? Porque el Salomón que escribe este texto de Eclesiastés es un Salomón mayor, es un Salomón ya viejo, recorrido, es un Salomón que ya ve la vida con una óptica muy distinta a la óptica de Proverbios. Es un Salomón con una visión madura de la fe, con una visión madura de la existencia. En ninguna parte de la Biblia dice que esto sea así, es una conclusión que se observa por algunos biblistas frente a la diferencia que hay en el mensaje, siendo el mismo Salomón. Es un Salomón con una visión muy distinta de la vida. Fue escrito entre el año 40 al año 200, perdón, al revés, entre el 200 y el 40 antes de la era cristiana. No es muy exacto el momento, la fecha exacta en que fue escrito este texto de Eclesiastés. Para poder abordar el libro de Eclesiastés es importante, al menos desde la óptica de quien les habla, tener claro a dónde vamos. Y para esto yo pensaría, en una apreciación personal, que el tema se divide en un contenido de 5 elementos, pero son 5 elementos que se abordan en 6 aspectos. 5 elementos, 6 aspectos. Ah, pero me confundí. No te confundas. Lee la Biblia. Estos 5 temas centrales que se exponen y se desarrollan a lo largo del libro de el Eclesiastés y podrían resumirse de la siguiente manera. El primer tema es el tema de la vanidad y su combinación perfecta con lo que es el placer. Es una combinación extraordinaria que nos hace ver Salomón entre lo que es la vanidad y el placer. Y establece Salomón en este proceso que no existe ningún gozo ni ningún placer que compense o que llene de una manera objetiva la vida del creyente. En otras palabras, la vanidad y el placer son vacíos a la luz del Espíritu. No tienen valor alguno frente a las cosas del Espíritu. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el planteamiento de que Dios en su infinita misericordia respalda, acompaña el trabajo y la diligencia del creyente. Ahora bien, no pensemos en el trabajo como la forma del sustento material de las cosas. El trabajo, la diligencia espiritual. Cada vez que nosotros trabajamos en enriquecer, en alimentar nuestro espíritu y somos diligentes para ello, Dios respalda ese trabajo. Dios respalda esa diligencia. Y esto es totalmente coherente con lo que establece el resto de la palabra. Escudriñad las escrituras.
Algo que durante este ministerio hemos repetido reiteradamente, y es el hecho de que la Biblia no se lee, la Biblia se estudia, y es la revelación, es el poder del Espíritu Santo lo que nos da la comprensión. Pero es necesario ser diligente. Inicie el estudio de la palabra de Dios, conozca a su Dios. Dios recompensa el trabajo y la diligencia en la búsqueda de Él. Tercer elemento que tiene el contenido es el planteamiento que hace que se esté sobre la injusticia, que es la opresión, el sometimiento a los demás, la opresión a los demás. Salomón lo plantea aquí como un tremendo error, una tremenda injusticia que tiene una retribución de parte de Dios. No siempre somos conscientes de esto. De hecho, la opresión a los demás se constituye en un tipo de vanidad, en un tipo de soy mayor que tú, soy más grande que tú, soy más poderoso que tú. Y esto no es más que egocentrismo, egolatría. Esto no es más que vanidad. ¿Ven cómo se va organizando y se va planteando todo? En cuarto lugar, vemos el planteamiento que hace Salomón, comparando lo que es la sabiduría del mundo con la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría divina, la sabiduría de Dios, comparada con la sabiduría del mundo, con la sabiduría terrenal. Y me permito en este aspecto citar el libro de Santiago, el libro de Jacobo, en el capítulo 3, principio del capítulo 4, curso que venimos dictando los días jueves. Los invito. En este cuarto elemento, Salomón compara y establece las tremendas diferencias que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y es cuando buscamos precisamente la sabiduría de Dios, que Dios compensa ese trabajo y esa diligencia de nuestra parte. Y en quinto y último lugar de este contenido del libro Eclesiastés, vemos cómo Dios le da un especial sentido y significado a la vida del creyente. Un muy especial sentido, un significado que rebasa cualquier otro elemento en la vida del creyente. Repasemos. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son esos 5 temas en los que se centra Eclesiastés? Primero, establecer que la sabiduría y el placer son vacíos y carecen de valor ante la fe. El segundo es que Dios respalda el trabajo y la diligencia espiritual. Tercero, establece que la opresión es un tipo de injusticia grave que se identifica como vanidad del ser. Cuarto, la sabiduría del mundo comparada con la sabiduría de Dios, la sabiduría lo alto. Y quinto, Dios le da un sentido y un significado especial a la vida del creyente. En esos 5 temas se centra el gran desarrollo de todo el texto de Eclesiastés. Y para esto, el autor se desplaya a lo largo de 12 capítulos. Esos son los que empezamos a desarrollar el día de hoy. Les decía que son 5 temas que se desarrollan a través de 6 elementos. Y estos 6 elementos son básicamente, primero, ¿quién fue el autor? Si nosotros revisamos la vida de Salomón, es un personaje al que Dios le preguntó qué quieres. Salomón le pidió sabiduría.
Y Salomón se extravía en su vanidad, cae, se pierde, se extravía de las cosas de Dios y se recupera, vuelve posteriormente. Y es en ese regreso cuando Salomón escribe el libro de Colette. Número uno de los temas de esos componentes que son relevantes de la exposición es quién fue el autor. Número dos, el esfuerzo del hombre per se no logra nada. El hombre solo no puede nada. Ahí es cuando tiene sentido el planteamiento de que Dios compensa el trabajo y la diligencia. Pero el hombre solo no puede nada. Número tres, el planteamiento de qué son las cosas que realmente producen gozo o felicidad y de cómo todas estas cosas que apoyan la vanidad, que apoyan la soberbia de ser, no sirven de nada, solo pueden traer dolor y angustia. Número cuatro, el poder disfrutar la vida, la existencia, es un don de Dios. No es ni siquiera una decisión personal. La decisión personal es caminar de la mano de Dios. Cuando yo logro caminar de la mano de Dios, alcanzo la felicidad de mi vida. No hay absolutamente nada material que pueda producir gozo. Y lo vamos a ver cuando estudiemos este primer capítulo. El ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. No importa qué carro, no importa qué casa, no importa qué mujer, no importa cuánto dinero tenga. Siempre va a haber el vacío de algo mejor. Pero si te acercas a Dios con tu carro, con tu casa, con tu hogar, con tu mujer, con tus finanzas, vas a empezar a disfrutar del gozo. Número 5 es la capacidad que te da Dios, dando a Dios el lugar que le corresponde. Hemos dicho en este ministerio que Dios no puede ser una prioridad. Dios es todo. Las prioridades cambian según las circunstancias. La posición de Dios no puede cambiar. Y sexto y último lugar de los temas, de los componentes, es una conclusión bastante relevante y es la confianza, la fe y el temor reverente a Dios. 6 elementos para sustentar 5 temas. El autor, la incapacidad del hombre de lograr algo per se, el planteamiento de aquellas cosas que no producen felicidad. Número 4, la vida para ser disfrutada requiere de la presencia de Dios. Es un don de Dios disfrutar la existencia. Número 5, dé a Dios el lugar que le corresponde. Y número 6, confíe, entréguese a Dios. No hay más. Ahora, entrando de una manera mucho más detallada, mucho más precisa, a lo que es todo el libro de Eclesiastes, haciendo un breve resumen de todo el contenido, un bosquejo, tenemos que entre el capítulo 1 y el capítulo 2, básicamente desde el 1.1 hasta el 2.26, se establece de parte del autor que todo, absolutamente todo, es vanidad. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Desde el 1.1 hasta el 2.26. Se establece como la vanidad se ha ensañado, se ha enfocado en lo que es la vida, la fama, los placeres
las riquezas y aún en la sabiduría misma, cuando hace referencia a la sabiduría del mundo. Salomón plantea que todos estos elementos son susceptibles y parte de la vanidad del hombre. Continúa así a partir del capítulo 3, entre los versículos 1 y 15, como el tiempo tiene una destinación precisa. Es decir, hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para cada evento. Cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Es el planteamiento bíblico. Solo es poner cada cosa en su lugar. Y esto solo es posible a través de la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque el hombre solo no puede. ¿Por qué? Porque en las manos del hombre no hay nada. Todo está en manos de Dios. Lo que sí está en las manos del hombre es la diligencia, el trabajo permanente. ¿Comprende? ¿Ve cómo encaja una cosa con la otra? A partir de el capítulo 3 ahí del versículo 16 y básicamente hasta el capítulo 6 versículo 12 vemos todas las lecciones que Salomón ha recogido a lo largo de su vida y nos habla a través de estos capítulos del invaluable don de lo que es la experiencia. Y nos da una serie de elementos. Habla en su experiencia de la injusticia del mundo, habla de la vanidad que envuelve el éxito, habla de la soledad, habla de la vanidad que envuelve el poder. Cuando tenemos más poder, nos volvemos más vanidosos. Y recuerde lo que dice la palabra. Nadie tiene poder si no es dado por Dios. Palabras del mismo Jesucristo. No tendrías ningún poder si mi Padre no te lo hubiera dado. Cuando habla con Pilatos. ¿Me hago entender? Habla Salomón desde su experiencia, desde su compilación de vida. Habla de cumplir las promesas, de el compromiso que implica hacer una promesa y cumplirla. Habla de la vanidad a la que nos llevan las riquezas. Pensar que entre más tenemos, más valemos y que eso nos permite tener poder sobre los demás. Sí en la sabiduría del mundo, no en la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, cabe la pregunta, ¿usted viene para saciar y satisfacer la sabiduría del mundo o para saciar y satisfacer a Dios? A Dios no se le puede saciar, pero sí nos podemos esforzar permanentemente y ser diligentes para acercarnos a Él, para adorarle a Él, para alabarle a Él, para glorificarle a través de nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestra palabra. Y de esto, Salomón nos habla desde el capítulo 3 al capítulo 6. Se explaya desde su experiencia personal para contarnos cómo se debe comportar una persona fundamentado en su experiencia de vida, que es bastante amplia. Continúa allí a partir del versículo 7 y básicamente hasta el final, hasta el capítulo 12, versículo 8, continúa Salomón haciendo una serie de planteamientos, de reflexiones, de pensamientos sobre la vida misma. Y estas reflexiones son finalmente las que nos llevan a cuestionar cómo es mi vida, nuestra vida,
frente a la vida que Dios tiene para nosotros. Interesante, maravilloso. Y se enfoca a dar una serie de proverbios sobre la sabiduría y se enfoca en ser obedientes y diligentes para con Dios. Hay un planteamiento entre lo que es bueno y lo que es malo, la consecuencia de la bondad y la consecuencia de la maldad. Es extraordinario hacer un paralelo entre lo que es la sabiduría y lo que es la insensatez. Nos da una serie de recomendaciones, de consejos para la vida que Dios nos da. Y frente a estas recomendaciones, frente a estos consejos, pareciera que tiene dos grupos. Unos consejos como enfocados más a la gente joven, a la gente sin experiencia, a la gente que todo lo sabe, todo lo tiene, a los jóvenes, y otra para el resto de las personas. Unas recomendaciones y unas sugerencias y unos planteamientos para aquellos que creen que la vida es eterna y otra para todos los demás. Y por último, Salomón en este libro nos da unas conclusiones extraordinarias sobre todo este análisis de vida, del temor a Dios, de la humanidad, y se convierten en unos bastiones de lo que es la vida del creyente. Esto que hemos visto hoy es la introducción para empezar a caminar sobre el libro de Coelet o el libro del predicador, sobre el libro del Eclesiastés. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo jueves hablando del libro de Santiago.